llega a un punto cúlmine, podríamos decir, en estos días o el fin de semana que pasó, que tiene que ver con la moratoria previsional. Que además hay novedades con esto, porque en algún momento la oposición dijo, bueno, vamos a poner un proyecto en el Congreso para extender un poco este plazo, porque si no, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? Bueno, el gobierno ha salido a decir, lo vamos a vetar. ¿Viste cuando se vetó alguna reforma que después se comieron un asado? Bueno, si hay reforma en la moratoria previsional y la quieren hacer continuar, la vamos a dar de baja. Esto por lo menos ha sido la primera reacción del gobierno nacional. Eugenio Semino está en contacto con nosotros, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, además presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, exactamente. Eugenio, ¿cómo le va? Federico Sánchez, todo el equipo lo saluda aquí desde Trelew. Federico y equipo, un placer poder saludarlos. Bueno, igualmente, Eugenio. Bueno, ¿en qué situación se encuentran los jubilados ante este fin anunciado, además, ¿no?, de lo que es la moratoria? Sí, bueno, vos señalabas algo al respecto que vale recalcarlo. La moratoria surgió en el 23 de marzo del 2023 y tenía fecha de extinción en la propia norma marzo del 2025, el 23 de marzo del 2025. Vale decir que nadie puede arguir hoy que no conocía el tema. Bueno, llegó la moratoria, se produjo la fecha de caducidad y el sistema político, que está siempre inerme con la pérdida de derechos de los jubilados o de los jubilables, ahora se acuerda del tema. ¿Por qué es grave esto? Es una más para los más golpeados o uno de los sectores más salvajemente golpeados por todas las administraciones y obviamente por esta también, como no podría ser distinto, desgraciadamente en Argentina. Hoy, de cada 10 personas que se jubilan, alrededor de 7, 8 necesitan comprar años de moratoria. Es más, nosotros tenemos una terminal de ANSES en la Defensoría y lo vemos todos los días. Gente que supone, muchos de ellos, tener sus 30 años o más de aportes, cuando sacan la sábana, teniendo los 65 años, por ejemplo, se enteran que hubo 3 años, 4 años, 2 años en tal etapa, que su empleador no aportó. Es más, en muchísimos casos que se le descontó a esa persona y la empresa nunca aportó, y hoy cuando vas a buscar la empresa o quebró o no está. Por lo cual, la moratoria permitía comprar esos periodos y poder llegar al beneficio jubilatorio. Otra discusión es si la moratoria es una herramienta adecuada, no lo es. Hay moratorias desde el 2005, que fue la primera moratoria, y como siempre ocurre en Argentina, era por única y última vez. Claro, ¿no? Fueron 20 años, claro, 20 años de moratoria. Exactamente, sí. La primera estaba en razón de la crisis del 2001, ¿no? Es decir, que había quedado mucha gente fuera del mercado laboral formal y necesitaba acceder al beneficio. Pero digo, hoy es otra discusión. ¿Por qué? Porque en aquel momento que el responsable de ANSES era Massa, que luego fue, ministro, candidato. Sí. La discusión de aquel momento, que tal vez debiera haber sido la misma de otros momentos, era quién financiaba la moratoria. Habíamos, yo en esa época ya era defensor y fui consultado, como tantos otros, por las comisiones, y yo, como tantos otros, que no pertenecemos al sistema político, opinamos en ese momento
que la moratoria era necesaria, porque no podía quedar la gente colgada del pincel, como había generado la crisis, pero que tenía que ser prefinanciada por el presupuesto nacional, por el Estado. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque el sistema tenía que pagar el beneficio al mes de haberse hecho el trámite, y la deuda que tenía la persona para con el sistema se pagaba en 5 años. Claro. Entonces, el que esto no se hubiera hecho cargo del presupuesto nacional hizo que lo pagara el resto de los jubilados, ¿no? Es decir, se distribuyó miseria. Claro, ¿no? sí, se entiende. Ahora, Eugenio, déjame preguntarte ahí, con este fin, ¿no? Que me parece que ya está, ¿no? Ya venció, ¿no? Porque son los plazos. Sí, venció. ¿Qué pasa, sí. ¿Qué pasa con el jubilado? Porque muchos llegan sin aporte. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con las jubilaciones? Muchos no se van a poder jubilar. ¿Qué opciones hay? Mira, 2 cosas a partir del domingo. Una de ellas, lo que te decía, aquellos que necesitan hoy jubilarse, que tienen la edad y suponen tener los años o quieren jubilarse, porque en definitiva, a pesar que en Argentina no se supone así, es un derecho del trabajador. No lo van a poder hacer si no cumplieron los 30 años de aportes directos al sistema. Y en paralelo, de facto, surge algo más grave, A ver. que es lo siguiente. La ley jubilatoria, la 2441 y la 24463 del 93, ambas, facultan a la mujer para poder jubilarse a partir de los 60 años. Obviamente si tienen los 30 años de aportes. Y acá un dato, porque de facto se extendió la edad de la mujer, esa facultad termina, y van a tener que esperar indefectiblemente los 65 años. Por lo siguiente, y tal cual lo informa el propio ANSES, recién a los 64 años de edad, el 80%, el 20% de las mujeres, que se entienda, el 20% de las mujeres recién a los 64 años de edad llegan a tener mayoritariamente los 30 años de aportes al sistema. Vale decir que de hecho, y no porque la mujer no haya querido aportar, sino que habla de la discriminación por género que sufrió la mujer laboralmente a través de décadas. No hay mujer de 60, 62, 63 años que tenga los 30 años de aporte. Son muy poquitas, muy poquitas. Sí. Así que, de hecho, tienen que esperar a los 65 años y tratar de completar los aportes. Porque si no, tanto para hombres como para mujeres, lo que va a pasar, van a tener que esperar cumplir con las exigencias de acción universal de adulto mayor. Claro, que es el PUAM, ¿no, Eugenio? Exactamente, el PUAM, exactamente. Sí. Que no es un beneficio previsional, Esto que quede bien claro. Y te cuento. Primer dato. Sí. Las PUAN o las pensiones universales o prestaciones universales, en realidad tienen que ver con algo que, primero, es el equivalente al 80% de las mínimas jubilatorias. Vale decir, la mínima jubilatoria hoy ya es miserable, son 280.000 pesos. La PUAN recibe el 80%, está alrededor de los 240.000 pesos. Ya es ridículo hasta la suma. Pero por otra parte, si esa persona llega a los 65, o esa mujer llega a los 65, para obtener el beneficio, no tiene que tener ningún otro ingreso registrado al momento de solicitarlo. Y por último, y por eso digo no es un beneficio previsional, se extingue con la vida del beneficiario.
Es decir, a diferencia del beneficio previsional de una jubilación, Sí, que fallece la persona y se convierte, por ejemplo, en pensión para claro. el cónyuge, para un hijo con discapacidad, esto directamente fallece la persona y se extingue el beneficio No es enseguida. trasladable. El PUAM no se puede trasladar al viudo o la No, viuda, digamos. No. exactamente, exactamente. Bueno, por eso, enterados, supongo que ahora se han enterado todos los legisladores, porque aparecieron proyectos y Ah, demás, este, siempre son post-mortem, ¿no? Las cosas que a veces hacen nuestros actores políticos. claro. Este, yo creo, porque el gobierno dice las moratorias no, inclusive hay expresiones con lo que te decía y la aclaración de la posición que hemos tenido muchos respecto a lo que era la moratoria. Hoy digo la necesidad para obtener un beneficio, la gente se muere de hambre, sino. Yo creo que es dable que haya una moratoria con un límite determinado, pero que la ponga, como decía en aquel momento, decíamos allá hace ya 20 años, el Estado, el presupuesto nacional. Y que esto sea reparador de un sistema que está absolutamente quebrado. Mm. Es decir, y sobre el mismo se siguen haciendo recortes, porque superávit fiscal que muestra el gobierno nacional y que ha festejado durante reiterados meses, la parte más importante es el ahorro, entre comillas, de la seguridad social, es decir, lo que se le paga de menos a los jubilados. El haber del jubilado, para que tengamos una idea y cómo se va trasladando de administración en administración, viene cayendo en forma ininterrumpida desde el año 2013. Por lo cual nadie se puede hacer el distraído y los que se echan la culpa unos con otros es porque todos tienen la culpa. Lo que sería interesante que se dediquen a ver cómo resolver los déficits de un sistema que yo concretamente, obviamente no me quiero extender por los tiempos radiales de ustedes, eh, creo técnicamente eh, que no hay un sistema previsional en Argentina. Mm. Todo esto que llamamos sistema previsional es un programa de subsidios por la edad. Mm. Llegás a los 65 años, el gobierno de turno te da algo, que nada tiene que ver ni con tu historia laboral, ni con tu historia social, y mucho menos con la cobertura de tus necesidades. Queda, Por lo cual, queda clarito el concepto. sí, Un subsidio por edad. Bueno, más es un subsidio sí, más, sí, más concreto que eso, exactamente. que no hay, me parece, como idea para hacer un balance sobre lo que pasa con los jubilados. Eugenio, te agradezco muchísimo por el contacto. No, el agradecido soy yo. Les deseo lo mejor y un fuerte abrazo. Te mando un saludo. Pasaba con nosotros Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, además de presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología.